Algo profundo se está gestando en tu realidad ahora mismo. No vendrá con grandes anuncios ni con fanfarronerías cósmicas. No hará temblar el suelo bajo tus pies ni encenderá el cielo. Llega como una corriente fina y silenciosa que recorre tu conciencia, como un susurro que, aunque intentes, no puedes apagar. Si has caído aquí, no fue azar. Hay un hilo invisible que te trajo. Y lo sientes en el cuerpo. Esa mezcla precisa de agotamiento antiguo y posibilidad eléctrica. Has cargado durante tanto tiempo un peso que no veías, que casi habías olvidado cómo era caminar sin él. Y ahora, casi imperceptiblemente, su agarre comienza a aflojar. Esto que sientes no es una crisis que deba reprimirse. Es un umbral. Así funcionan los verdaderos cambios. No irrumpen, revelan. No imponen, invitan. No levantan la voz, afinan tu oído. Y entonces empiezas a notar señales que antes no registrabas, números que insisten en repetirse como si marcaran una cita, conversaciones ajenas que responden palabra por palabra a tus preguntas internas, libros que se abren en páginas que parecen escritas para ti, una canción que te detiene a mitad del día porque canta lo que tu pecho llevaba años callando. No estás forzando significado. Es la existencia respondiendo a la firma vibratoria que emites cuando te acercas a tu siguiente borde evolutivo. La frecuencia cambia primero por dentro, y la realidad, con su exactitud silenciosa, comienza a reorganizarse a tu favor. No como recompensa moral, sino como sincronía. Por fin te alineas con el patrón que siempre te perteneció. Aquí es donde muchos se detienen. La mente pide explicaciones, exige pruebas, levanta muros de lógica para protegerte de lo improbable. Y entonces, lo evidente se etiqueta como casualidad, lo oportuno, como suerte, lo significativo, como anécdota. Ese es el gesto con el que se ahuyenta un milagro. No necesitas temerle a la razón, necesitas enseñarle a la razón a escuchar. El coraje que ahora se te pide no es salto ciego ni teatro del riesgo, es el valor sobrio de confiar en lo que sabes aun cuando el mundo no te haya mandado todavía un certificado. Mira hacia atrás con los ojos de hoy. Aquello que llamaste pérdida fue arquitectura secreta. El empleo que se cerró como una puerta, el amor que parecía perfecto y se disolvió sin permiso, el proyecto que se desarmó a pesar de tus desvelos, la noche sin forma en la que nada tenía sentido. No fuiste castigado. Fuiste moldeado. Se te instalaron capacidades que no se imprimen en diplomas, resiliencia sin público, fuerza en medio de la presión, sabiduría que nace de abrazar la sombra, compasión que ya estuvo herida y no se hace la ingenua. Fe que se probó en silencio y no necesita proclamas. Por eso, lo que se aproxima no es un poco mejor. No es simplemente más ingreso, un trabajo pulcro, una compañía amable. Puede que también llegue, pero no es la esencia. Lo esencial es una recalibración. Una forma de existir en la que dejas de elegir desde la carencia y empiezas a moverte desde la certeza, en la que ya no pides permiso para ser y las oportunidades llegan porque resuenan contigo y no porque aprendiste a suplicarlas con elegancia. En la que crear se vuelve respiración y no manotazo. Y sin embargo, ese paso cobra un precio que no se paga con dinero, soltar versiones de ti que ya no sirven, aunque te resulten familiares, despedir tramas que funcionaron para tu yo anterior, aunque ahora te roben luz, reconocer que ciertas manos ya no pueden sostenerte sin apretarte. Soltar no es traicionarte, es no volver a traicionarte. Habrá un instante en que mires la calma de quienes eligieron la repetición y te preguntes si deberías conformarte. No confundas paz con pausa. La inquietud que sientes no es un error, es la campana. La vida te mueve en olas que no siguen relojes. A veces lo que fuiste empieza a agrietarse, palabras que antes te definían ya no te nombran, hábitos queridos pierden su disfraz de refugio. No es destrucción. Es espacio. Luego llega un claro silencioso donde el mundo parece suspenderse. Querrás llamar a ese claro vacío, pero está preñado de posibilidad, es el campo reordenándose alrededor de tu nueva frecuencia. Y, sin que puedas señalar el momento exacto, lo nuevo comienza a encajar con una naturalidad que te desconcierta, rostros que te ven de verdad, tareas que no desgastan, recursos exactos en el instante preciso. Nada de esto ocurre en fila,
un área de tu vida integra mientras otra disuelve, un día caminas sobre niebla y al siguiente sientes el piso firme bajo los pies. El espiral no es tortura, es misericordia. Hay una palabra discreta que describe lo que sucede cuando el adentro y el afuera por fin se reconocen: coherencia. Cuando tu voz interna y tus actos dejan de contradecirse, el cuerpo suelta el freno de mano, las decisiones se vuelven obvias, la energía que antes se iba en sostener máscaras vuelve a tu centro. Te conviertes en un oscilador coherente en el campo de posibilidades, tu mirada nítida acerca lo posible, tu presencia ordena. No porque impongas, sino porque eres. Y como toda fuerza que cambia el aire, al principio el aire empuja. Personas que reaccionan, sistemas que chirrían, obstáculos que aparecen sin invitación. No es el universo examinándote con lápiz rojo, es física simple. Las frecuencias más densas intentan alarte de vuelta a su compás. No lo tomes personal. No necesitas pelear con el viento, ajusta la vela. Lo que descubras en ti no se queda en ti. Toda coherencia es contagiosa. Por eso los despertares no son esculturas aisladas sino mareas. Alguien atraviesa su puerta ahí. Sin predicar, abre ventanas en casas que no conoce. Tu transformación no es un trofeo íntimo. Es permiso para otros. Es una mano anónima que sostiene una escalera en medio de la noche. Y si te preguntas por qué ahora, por qué aquí, por qué tú. Porque ahora puedes escuchar lo que hace años te habría asustado, porque aquí hay silencio suficiente para que el susurro no se pierda, porque tú ya no necesitas que el mundo esté listo para poder estarlo. Todo se acelera, sí, pero no con ansiedad, con ritmo. Lo que antes requería meses de duda, se decide en un gesto. Lo que parecía difícil, simplemente se alinea. No es magia que salta etapas, es maestría que deja de pelearlas. Quiero que, por un instante, no me escuches a mí, sino a tu cuerpo. Afloja la mandíbula. Desciende los hombros. Siente si hay un lugar que se haya abierto medio milímetro desde que empezamos. No estabas consumiendo información, estabas recibiendo activación. Y las activaciones no piden espectáculo, piden respuesta. Si lo sientes, escribe, ahora, en el margen de lo que tengas a mano, en tu cuaderno, en tu propia palma, una sola frase: estoy listo para mi salto cuántico. No la copies, declárala. Que tu mano trace la decisión que tu pecho ya tomó. Esa línea es una interrupción consciente del viejo patrón, es un pequeño acto de observación que cambia la probabilidad del campo. Y después, no te apures en demostrar nada. La coherencia no necesita testigos para existir. Observa. Notarás que ciertas conversaciones fluyen diferentes cuando hablas con tu voz verdadera, que las oportunidades no llegan si las persigues, sino si te permites. Que el respeto de los otros se vuelve espejo cuando dejas de pedir permiso para honrarte. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque por fin trabajas con tus dones y no contra ellos. Quizás descubras que aquello en lo que llevabas años intentando sobresalir era un zapato ajeno apretándote los dedos, y que lo que el mundo llamó pasatiempo era tu respiración de fondo esperando su turno. Lo natural en ti no es atajo, es diseño. Si algo te energiza mientras a otros los agota, no te sospeches, reconócete. Vendrán días intermitentes, un área integra, otra se disuelve, te visitas a ti mismo en el vacío y te encuentras completo 5 minutos después. Está bien. El camino no te evalúa, te habita. Lo único que se te pide es honestidad, seguir dejando caer lo que nunca fuiste y permitir que lo que siempre has sido tome la forma que hoy puedes sostener. No caminas solo. Hay una marea callada de almas eligiendo crecimiento sobre comodidad, verdad sobre aprobación, silencio fértil sobre ruido brillante. Si te quedas, si eliges esta frecuencia, no como consigna, sino como práctica, te encontrarás con ellos. No hace falta que sepas sus nombres, reconocerás su mirada. Antes de cerrar, vuelve a ti. Lleva una mano al pecho y otra al abdomen. Inhala por la nariz contando 4, exhala contando 6. Hazlo 3 veces. Y al terminar, di en voz baja, solo para ti, me permito el paso. No porque el mundo te lo conceda, porque tú has decidido dártelo. El punto de inflexión no es una fecha, es un gesto. No es un lugar, es una postura interna. Cuando lo veas con claridad,
notarás que la vida dejó de ocurrirte y empezó a ocurrir a través de ti. Ese será el signo. Y no necesitarás contárselo a nadie, tu sola presencia bastará.